experimentar una vida llena de exuberancia, plenitud y libertad. Siempre fuerte. Crea tus espacios llenos de gozo, éxtasis y bienestar. Siempre flexible. Soy Luis Alcázar Freire y esto es Fuerte y flexible. Habitando espacios extraordinarios. Siempre fuerte. Siempre flexible. Fuerte y flexible. Habitando espacios extraordinarios. Hola, ¿cómo están, queridas, queridos? Nuevamente bienvenidos a un episodio de su espacio fuerte y flexible de este podcast elaborado por mí, su servidor Luis Alcázar Freire. Primero, agradecerles nuevamente por la acogida que está teniendo este programa. Vamos creciendo de a poco, sabiendo que este lenguaje del podcast es todavía un poco inhóspito, un poco este territorio inhóspito, este territorio un poco desconocido para la mayoría de personas, no así como por ejemplo el tema de YouTube y cosas así. Pero yo estoy súper contento porque he tenido unos comentarios muy lindos de personas que les sirve lo que yo estoy comentando, o que les gusta simplemente todo el tema referido a la energía de los espacios. Así que nuevamente agradecerte, invitarte a que compartas esto con las personas que les pueden interesar, y ese es el pago que tenemos nosotros por hacer estos programas, más allá de lo emocional que puede ser para nosotros, el saber que esto está llegando a personas que lo pueden ocupar o lo pueden utilizar y lo pueden asimilar para mejorar su relación con sus espacios. Es como bastante cumplida la misión. Ok, el episodio número 3, vamos a entrar directamente al tema. Y yo lo he denominado los métodos que yo empleo para limpiar espacios. Una vez que ya hayamos hecho el reconocimiento y la integración con nuestro espacio, que fue en el episodio número 1, adicionalmente que hayamos determinado el nivel de energía de tu espacio en el episodio número 2, sería bueno que me comentes cómo lo encontraste, qué pasó, qué dudas tuviste, qué surgió en este proceso. Y bueno, ahora es el momento de implementar una serie de métodos que existen en el mundo para armonizar tu espacio y estar en un estado de contribución mutua con él, contigo, con los ocupantes, con tu familia, e incluso con tu vecindario muchas veces, o tu ciudad. Llega hasta ese punto también. Voy a describirte cada uno de los que yo aplico, cada uno de los que yo conozco también, para que tengas un abanico de posibilidades y que puedas implementarlo directamente a tu vida. Así que vamos a empezar. Te doy nuevamente la bienvenida a este espacio fuerte y flexible y empezamos. Ok, mis fuertes y flexibles. Vamos a empezar un poquito con historia aquí. A lo largo de la historia, nosotros reconocemos y se han requerido muchos métodos para interpretar la energía que existe en los espacios, para canalizar toda la energía que tenemos en los espacios. Y esto viene siendo desde el origen de los tiempos, ¿okay? Desde que el hombre necesitó un refugio, desde que el hombre apareció en la tierra ya como tal, necesitó siempre un espacio en donde guarecerse y lógicamente tenía que ver las mejores condiciones. En los tiempos remotos, obviamente, eran cosas que te daban refugio, que te protegían de las bestias y millones de cosas. Pero esto fue evolucionando, fuimos creciendo, fuimos volviéndonos una raza mucho más elevada en conocimientos y en requerimientos, y fuimos obteniendo otras necesidades y otros conocimientos también. Es así como, por ejemplo, a lo largo de la historia siempre se han requerido de personas especiales o especializadas en estos temas
para limpiar o elevar la vibración de nuestra energía. Te hago un ejemplo de esto que conozco bien yo, es en el tema de la cultura china, la cultura oriental, una de las más grandes. En la cultura china se acostumbraba a tener las personas que hoy las conocemos como arquitectos o que nos conocemos como arquitectos, pero en ese tiempo eran las personas que determinaban cuál era el lugar idóneo para establecerse como tu casa o finalmente como una ciudad o más aún como un templo o como un lugar para el gobierno o algo sagrado. Entonces eran los encargados de determinar exactamente dónde era el lugar idóneo. Pero esto no era simplemente un tema arquitectónico como es hoy día, que te considera las vistas, la topografía, la orientación de los vientos y cosas así. Y de pronto en lugares en donde tienes mayor variación de temporadas, no tienes 4 temporadas, calcular esto de las pendientes para las cubiertas, de que no se estanque ahí la nieve, que hay un peso excesivo y millones de cosas así. Los requerimientos que necesitaba una persona para hacer este trabajo eran conocimientos obviamente de construcción y de diseño, pero adicionalmente tenía que saber de medicina enfocada a los hombres. Es decir, tenía que saber medicina. Y alguna vez yo lo dije y te comparto aquí, para tú manejar adecuadamente Feng Shui, tienes que entender también un poco de acupuntura, que es la medicina, parte de la medicina tradicional china, y también el manejo de los elementos, para entender de una forma mucho más macro cómo funciona esto y cómo funciona su criterio a nivel médico, correspondiente a la medicina china. Entonces, esta persona tenía que ser arquitecto, tenía que tener conocimientos médicos y tenía también que tener conocimientos de geobiología o geopatología. Eso quiere decir saber entender qué hay debajo de la tierra, qué hay más allá de nuestros ojos, de nuestros sentidos, y comenzar a percibir si este lugar, por ejemplo, no tenía geopatologías, que son alteraciones en el campo electromagnético de la Tierra, que esto también es un tema apasionante que ya lo iremos desarrollando en nuestros próximos episodios. Así que para ser arquitecto o para ejercer el cargo de una persona que esté encargada de determinar en dónde se iba a emplazar una ciudad, no solo debía saber de arquitectura o lógicamente de Feng Shui en esa época, también debía saber de medicina tradicional, y también tenías que saber de geología para poder realmente ser una contribución para tu pueblo. Hemos visto, pasando ya de aquí de la cultura china, hemos visto como por ejemplo en el tema Egipto y Mesoamérica, en la situación de las pirámides, cada una de las pirámides responde a una alineación perfecta con el cosmos, con todas las estrellas o con pocas estrellas, pero con estrellas significativas para la vida de cada civilización. Vimos como, por ejemplo, en el tema inca también, en toda la parte de la cultura de Sudamérica, de la parte sur del continente americano, hemos visto que siempre se utilizó esto, la ubicación de centros sagrados o centros incluso de muchas veces de sacrificios, y todos respondían a un lugar propio, adecuado y único en donde debía venir estos elementos. Eso nosotros hemos visto, incluso que será otro tema actualmente, cómo las nuevas culturas que llegaron a colonizar, en este caso a las antiguas, utilizaron esta información. De hecho, utilizaron los mismos lugares, derribaban templos de los indígenas, en este caso de la parte de sur de la cultura nuestra, la cultura de Sudamérica. Yo estoy en Ecuador. Entonces vimos cómo la cultura española, en este caso, vinieron acá, derrumbaron esos templos que habían, y sobre esos templos construyeron sus iglesias, referidos en la parte ya judeocristiana de este proceso de arribo acá a una nueva civilización y colonización o sometimiento a una cultura que ya estaba establecida acá. Así que siempre hemos tenido esto, siempre ha habido estos procesos de entendimiento del suelo, de qué pasa con el suelo, de qué pasa con tu entorno y de qué pasa con la actividad que vas a emplazarlo ahí. Ahora es mucho más light, digamos, más banal el tema de dónde va a ir ubicada una edificación
para qué va a ser, para qué está destinada. Y se interesa muy poco el lugar, se interesa muy poco la ubicación incluso espacial, o a nivel de cosmos también. Y menos aún se pone énfasis en el tema de entender qué son los requerimientos intrínsecos de las personas que van a ocupar este lugar. No es lo mismo la ubicación para un templo, que no es lo mismo para un cementerio, y no es lo mismo para ubicar vivienda. Así que todo era súper pensado, todo era bien establecido, con muchos cálculos, con muchas herramientas que te permitían determinar esto a ciencia cierta. De hecho, por eso funcionaron. De hecho, por eso existen muchísimas construcciones que todavía están en pie y seguirán en pie, por todas unas consideraciones que se tomaron en cuenta, que lo veremos en algún momento también. Así que eso es parte de lo que fue nuestra civilización, o de lo que fue el avance de nosotros como civilización o como seres humanos en este caso. Recuerda mucho que también para encontrar todas estos estudios y para determinar esto, se valieron muchísimo del tema de la observación, o pasó muchísimo del tema de la observación. Hay otras teorías que sí hay un conocimiento más profundo, hay un conocimiento de otras civilizaciones, incluso fuera de la Tierra, que es otro tema un poco apasionante, pero no por el momento lo vamos a topar. Pero este conocimiento partió mucho de la observación. Ok, entonces esa también es la invitación para que tú comiences a observar detenidamente en dónde te vas a ubicar antes de ubicarte, ya sea construir algo nuevo o irte a vivir en algún lugar en donde ya esté edificado o ya está una zona completamente consolidada o urbana. Y tú me vas a decir, pero no me puedo poner a ver las estrellas para determinar si mi departamento en el edificio, en el piso 14 de este edificio está bien ubicada. Obviamente que no, pero sí vas a poder ver en tu entorno qué tienes y cómo se está desarrollando esta zona. ¿Qué tipo de cambio está suscitándose en la zona? Por ejemplo, hay zonas que tienen un índice de degradación. Es decir, tú fuiste hace 5 años y regresas a ese lugar y te das cuenta que ya está comenzando a degradarse, que ya el tipo de locales comerciales que hay han bajado de categoría, la zona está más oscura, está más sucia. Entonces estos procesos no se dan comúnmente en todos los sitios. Ahí tienes tú una muestra, por ejemplo, en el tema urbano para saber si es que este lugar te conviene o no. En el tema rural es mucho más, o en el tema en donde tengas terrenos y todavía no tengas un lugar consolidado, es mucho más sencillo porque tienes muchos más factores y tienes mucha más posibilidad de elegirlo. Iremos viendo también estos métodos en algún momento de cómo puedes determinar a ciencia cierta un terreno idóneo para ti. Ok, entonces esto como introducción, esto como historia de lo que sucedía, lo que sucede también hoy. Hay pocas personas que lo hacemos, de esta manera determinamos los lugares idóneos para las personas bajo sus necesidades y requerimientos energéticos especialmente. El resto lo puede hacer cualquiera. Tengo tanto dinero, quiero vivir en tal parte, listo, si le alcanza, tenga, compre o arriende o pásese a vivir y listo, está perfecto. Pero energéticamente es otra historia. Es otra historia y es otro criterio. Así que bueno, lo iremos viendo también. A continuación te voy a hacer una lista o a enumerarte cuáles son las técnicas que yo conozco, que yo aplico para la limpieza espacial. Y vamos a empezar con la primera, que quizás es la más tradicional, que la podemos llamar, o ya les llamo, limpiezas energéticas chamánicas. Sí, que tienen que ver con seres de cada conglomerado social que tienen cualidades para hacer limpiezas energéticas o tienen cualidades o dones para manejar energías sutiles. Y chamánicas, ya sabemos un poco en el tema sudamericano, acá se utiliza mucho este tema de los chamanes o los yachaks, que son seres que manejan estos conocimientos o estudian para aprender estos conocimientos, y son las limpiezas que tú ves, que llega una persona con un traje especial y comienza a cantar, no sé, de pronto con un atado de hierbas en una mano y quemando incienso en la otra, o un cigarrillo, un puro, un habano.
y está limpiando y va por toda la casa y limpia, y hace una serie de ceremonias y con fuego, con muchos olores y toda la cuestión, invocando o pidiendo a los espíritus que abandonen la casa, las energías negativas que se hayan quedado ahí y toda la historia. Entonces esa es la limpieza chamánica que yo le digo. Mi punto de vista, lógicamente, estas limpiezas sirven. Sí, he visto resultados, no en todos los casos. Y hay el problema quizás que tenemos que nosotros ahí tener mucho en cuenta, es que este tipo de limpieza se ha degenerado tanto y hay muchísimas personas charlatanes y que no tienen los estudios ni la preparación adecuada que hacen este tipo de cosas y que te juegan mucho con el miedo también. ¿Para qué? Para obtener grandes cantidades de dinero. Y me refiero a grandes cantidades porque hay limpiezas de oficinas que yo he tenido la oportunidad de saber los precios que exigen y todo, y son cosas de $2,000, $5,000, $10,000, una cosa completamente desde mi punto de vista descabellada, porque no es para tanto, desde mi punto de vista, luego, como te digo. Así que ese quizás es el único inconveniente que yo le veo a esto, y si es que también tú te alineas con ese método. A mí, por ejemplo, yo no trabajo mucho con cosas que generen mucho humo, porque el humo no me agrada mucho, es un punto mío también de vista. Pero si te alineas tú con esto, si te gusta esta parte de los rituales, de las cosas un poco mágicas y toda la cosa así, puede ir bien. La única recomendación sería es que veas una persona que sí sea especialista en esto, que tenga trayectoria, que tenga resultados. Y especialmente que tú cuando lo contactes sientas algo bueno en ti, que no sea por el tema del miedo, ¿ok? Porque aquí funciona mucho la manipulación por temas de miedo. Entonces, si tú percibes que esta persona está incidiendo para que le contraten su servicio porque te está metiendo miedo, no, yo ya veo que su casa está terrible, ahí va a pasar una desgracia, si es que usted no actúa rápido alguien se va a morir y cosas así, entonces tú ya sabes que por ahí no es. Y mi recomendación es que busques otras opciones nada más o busques otras personas. Pero de ahí el poder que tiene este tipo de limpiezas es innegable. Es innegable porque el manejo de energía de ellos es milenario. O sea, no es de la noche a la mañana. A veces esto se transmite de generación en generación. Simplemente hay que buscar a la persona idónea, a la persona adecuada. Y adecuada hasta en el tema de precios, porque los precios no llegan ni a la quinta parte de los valores que yo te di anteriormente, así que eso sería el tema o mi impresión sobre el asunto de las limpiezas energéticas chamánicas. Ok, como número 2 tengo las limpiezas energéticas que yo les llamo de la nueva era, que son estas limpiezas de personas que están trabajando en este tema o que se las puede asociar con temas de la nueva era. Entonces son limpiezas que gente que trabaja con cuarzos, con minerales, que trabaja con, cuencos tibetanos, trabajan mucho con inciensos especiales, inciensos de savia, algunas cosas así que lo hacen, utilizan muchos elementos de las culturas también, este tipo de campanillas japonesas que se llaman también, que sirven para armonizar espacios o diapasones. En fin, una serie de cosas, pero que va involucrado con este tema como que lo han definido de la nueva era, que va relacionado con temas como el yoga, con cosas así. Entonces es gente que hace estas cuestiones, utilizan elementos, por ejemplo, mantras, mudras, incluso utilizan palabras, mantras en sánscrito que lo van repitiendo. De hecho, te cuento que mi primera intervención para tratar con un ser que estaba invadiendo en una casa, específicamente lo que conocemos como un duende, mi primera intervención fue una limpieza de este sentido. A mí me guiaron para hacer esta intervención, esta limpieza, y yo tuve que ir con un cuenco tibetano, y también tuve que ir con unos escritos, unos mantras escritos en sánscrito y hacer el ritual que me explicaron. Algún día te lo detallaré como anécdota, pero ese fue mi inicio en las limpiezas espaciales. Y bueno, está bien. ¿Qué puedo decir yo de esto? Mi punto de vista es que puede funcionar. Necesitamos que la persona que haga esto sepa realmente, o sea, sí funciona la intuición, sí, pero necesitas tener un conocimiento profundo.
ni me refiero a un conocimiento profundo de que te hayas especializado en esto, de que hayas tenido personas que ya tienen trayectoria y resultados en esto para que tú lo puedas hacer. Mucho de la intuición sí funciona, pero hay cosas que están mucho más profundas y tienes que saberlas para manejarlas. ¿Y por qué me refiero a esto? Yo he tenido muchos casos en donde personas que manejaban esta técnica fueron a hacer limpiezas y en vez de causar un beneficio, se incurrió en un perjuicio muchísimo mayor. ¿Por qué? A veces se habla, siempre hablamos de la presencia de entidades en los espacios. Si tú no sabes manejar el tema de entidades de una forma profunda, cuando tú vas a hacer una limpieza de este tipo y hay entidades que tienen una energía, una densidad mucho más pesada, lo que yo les he de decir a las personas en términos coloquiales, vas a alborotar el gallinero. Y alborotar el gallinero quiere decir que estas energías negativas se potencien, se enojen, como decimos en el argot de las limpiezas, y comienzas a tener un revuelo en tu casa de cosas que no deseas, de cosas que se están dañando, de perturbaciones, de ataques psíquicos y una serie de cosas así. Entonces yo he visto que este tipo de limpiezas, si bien es cierto, funcionan cuando no hay temas muy profundos como el tema de entidades o como el tema de geopatologías. Funcionan, sí, me parece que yo particularmente las usaría en el sentido, pero después de cuando haya hecho una limpieza mucho más profunda. Ok, es como para estabilizar el ambiente, para ponernos relajados. Ahí le ponen musiquita también estas personas ahí, música, no sé, que ahora se escucha mucho para armonizar cosas y toda la historia. Yo lo pondría como segundo plano. Lógicamente, si es que la persona que hace esto no tiene un conocimiento profundo de limpieza, armonización de espacios y especialmente manejo de entidades. Ok. Esto sería el segundo punto en el tema de limpiezas energéticas de la nueva era. El punto 3 son las limpiezas que realizan representantes, por ejemplo, de las iglesias o de diferente tipo de religiones, que generalmente aquí lo que yo he conocido, especialmente de la tendencia judeo-cristiana, católicos cristianos, entonces el que conocemos como el cura, el sacerdote, y del otro lado la persona que lo conocemos como el pastor. Entonces este tipo de limpiezas generalmente, son requeridas porque se nota que hay perturbaciones a nivel de entidades. Entonces a estas personas generalmente se las llama, o también en el caso de que uno está llegando a una nueva casa y le piden que bendiga mi casa y cosas así. Número 1, igual, si es que es una cosa muy sencilla, por ejemplo, como bendecir una casa, como entregar bendiciones a un espacio que estás llegando, funciona súper bien, súper chévere. Todas las bendiciones para mí son válidas, desde cualquier cultura, desde cualquier civilización, origen, creencia, todo. Para mí es muy válido cualquier tipo de bendición, enfocándonos en el concepto raíz de lo que quiere decir bendición, que es bien decir de alguien. O sea, si yo te estoy diciendo algo bueno de ti, bienvenido de cualquier persona. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, funciona muy bien y todas las bendiciones son válidas. Perfecto. El tema ya cuando son limpiezas espaciales o limpiezas, más bien, el tema es cuando son limpieza ya por presencias de entidades, aquí ya varía un poco el tema. ¿Por qué? Porque en mi experiencia he visto que sí funcionan. Lo que yo puedo decirles a las personas es que si es que puedes conseguir una persona especializada en esto, en el caso de los curas de la Iglesia Católica, hay los demólogos, que son personas que estudian todo el tema de esto, de posesiones, de demonios y cosas así, que me parece que es válido porque, bueno, es un estudio de años realmente y una especialidad. Entonces estas personas manejan muy bien el tema, conocen muy bien el tema. Y en el tema de pastores no conozco si es que tienen alguna especialidad en este sentido, pero también tienen un conocimiento y muchas veces lo manejan de esa forma, teniendo un poco la práctica o el conocimiento previo que les ha sido enseñado. Yo ahí tengo una salvedad también. En mi experiencia he visto que
funciona, pero hay entidades, por ejemplo, porque, a ver, el método que ellos utilizan es utilizar a su gran representante, a esta figura enorme que es Jesucristo, y ponerle a Jesucristo como la persona que va a sacar estos demonios y toda la historia, como de hecho se cuenta en la Biblia que así lo hizo. Entonces, está bien de esa manera, funciona de esa forma. Pero yo he tenido la oportunidad de ver que, por ejemplo, son entidades, en este caso, que no respondían a esta cultura, o que, por ejemplo, no tenían idea quién era Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, entidades que son de otros planetas, entidades que vienen de culturas, qué sé yo, culturas negras, toda la parte africana, toda la parte caribeña, en donde es otra connotación y tienen otras deidades, o la misma parte oriental. Entonces, lo que yo vi y he presenciado y tengo el conocimiento de esto es que hay muchas entidades que, al no reconocer esta figura mítica de Jesucristo, es como que no es con ellos, como que no estás hablando con ellos y simplemente no pasa nada y no se soluciona nada. Así que esa es la parte en donde yo he visto que quizás a veces falla esto, o no hay un beneficio completo. De hecho, yo he estado en espacios en donde me han llamado después que han intervenido estas personas, este pastor o este sacerdote, porque los resultados los inconvenientes se siguieron repitiendo y los resultados buscados no fueron los que las personas querían. Eso quizás tengo el único reparo en esto y quizás la única observación en este análisis de los métodos que yo conozco y los métodos que practico. Y acá ya vienen específicamente los métodos que yo utilizo. Número 1, técnicas que utiliza el método Yuen. El método Yuen es un proceso de sanación que lo que te dice que te garantiza resultados inmediatos. Es una cosa muy, muy, muy profunda en su saber. El doctor Kan Yuen es un tipo brillante realmente, y un tipo que por sus estudios y su manejo de energía en varios aspectos, en muchos aspectos, no solo filosóficos, médicos, sino energéticos, en el tema de artes marciales y cosas así, puede manejar, o ha creado un método que ya tiene varias décadas acá en el planeta, y que específicamente trata temas como el tipo de energía que tú tienes en los espacios a nivel de Feng Shui. Él le llama el tipo del Feng Shui que te está afectando o no te está beneficiando. Entonces, este método me parece interesante. Yo lo estoy estudiando, realmente estoy haciendo una formación esta es una infidencia que te estoy contando, para tener una certificación para hacer este método. Con esta técnica nosotros podemos armonizar nuestra casa de una forma sencilla, de una forma rápida. Como te digo, yo lo estoy empezando a manejar, me parece muy interesante. No tengo todavía la experiencia necesaria, ni siquiera la trayectoria en esto como para decirte, ¿sabes qué? Funciona espectacular. Me parece que es bastante rápido y es bastante simple, pero yo estoy en un proceso de fase de explorarlo. Ahora, claro, y aprenderlo. Ahora, claro, las personas que ya están en esto pueden manifestar unos cambios muy buenos en su vida. Así que en algún momento vamos a hacer un ejercicio a partir de las técnicas del método Yuen enfocados en la armonización de espacios. Eso es lo que te puedo decir. A mí me encanta este método, por eso lo estoy aplicando y por eso estoy buscando mi certificación también por acá. Pero como te digo, no tengo todavía la trayectoria, ni la experiencia, ni el número que yo considero necesario para decirte, ¿sabes qué? Funciona al 100% y se lo puede hacer de esta forma y Estamos en esto, estoy en ese proceso, pero me pareció súper importante que te comente porque existe esto en el mundo y es una herramienta que me parece súper válida. ¿Ok? ¿Qué más? El tema que lo manejo también, esto yo lo manejo, ya voy un par de años trabajando con estas herramientas y son las herramientas de esta organización que se llama Access Consciousness, que me debes haber oído hablar de esto porque de hecho soy facilitador de algunos temas de Access Bars, de Facelift, de procesos corporales y la especialidad del manejo de entidades, hablando con las entidades que se llama. Entonces ya estoy inmiscuido en esto, sí, ya poco más de 2 años
y mi experiencia con esto ha sido muy, muy enriquecedora. Enriquecedora en el sentido de que he podido obtener resultados, sí, especialmente en el manejo de entidades. Funciona bien. Me ha permitido tener un conocimiento mucho más profundo en este sentido. Me ha permitido tener una comunicación más fluida con entidades también, que es importante cuando tú estás en un espacio, saber si es que hay entidades, saber qué está pasando con ellas, saber qué tipo de entidades y qué se requiere ahí. Entonces, 100% sí recomendado. Quizás hay algunos temas que no son explícitamente mencionados, en los que tienes que tú trabajar, pero si tienes experiencia. Por ejemplo, no hay una información acerca de si tienes geopatologías. Es decir, no hay un manual de esas cosas. No, ni siquiera se lo topa, hasta lo que yo he estudiado hasta ahora no se lo topa. Pero claro, lógicamente, si tú tienes unos conocimientos previos de esto, puedes preguntar y puedes darte cuenta que si preguntas sobre estos temas y buscas los métodos de Access para tener las respuestas, lo puedes lograr. No es muy específico, pero dependiendo el nivel de conocimiento tuyo y el nivel y la calidad de preguntas que hagas para saber en qué nivel de energía está o qué tiene el espacio o qué tipo de entidades o dónde está ubicado. Mientras más específico seas con eso, más las herramientas de Access, puedes tener unos resultados buenísimos, increíbles y que de hecho yo los he obtenido. Eso por el lado de Access Consciousness y sus herramientas, en este caso para trabajar ambientes, para energizar espacios. Me parece una de las mejores herramientas porque realmente su conocimiento profundo del tema molecular, de átomos, de física cuántica y cómo están establecidos los espacios me parece enorme, me parece súper de avanzada, me parece muy, muy, muy tecnológico. Están en el umbral de las cosas de conciencia, Access Consciousness, así que me encanta esta técnica y si es que puedo recomendarla, la recomiendo 100%. No es la perfecta, no es la única, pero para mí se acerca mucho por ahí. Y finalmente, una de las técnicas que trabajo, quizás que es la que más trabajo y con la que más he trabajado, que es la terapia de respuesta espiritual, TRE, que se la conoce, que está igual una técnica al igual que Access, casi 30 años en el mundo, en más de 100 países, tienen unas organizaciones sólidas y especialmente la TRE tiene muchas herramientas para determinar exactamente lo que le pasa a un espacio, ¿sí? Y lo que le acontece a un espacio. Entonces esto es más didáctico, está más explícito y de hecho mi experiencia con esto sí cambió completamente cuando yo empecé a utilizar esta técnica. Esta técnica originalmente está desarrollada para trabajar con personas. Pero puedes trabajar con espacios, con animales, con plantas, con cualquier ser o cualquier entidad aquí en este planeta. Acordémonos que entidad es todo lo que tiene definición. Y todo lo que tiene una definición es todo, prácticamente todo. Entonces, cuando yo empecé con esta técnica fue un complemento maravilloso a todo lo otro, lo que era un poco empírico, lo que era un poco más sensorial o lo que en algún momento también fue guiado, porque a mí me guiaron algunas personas para hacer estos procesos. Entonces, más bien con esto tú ya tienes un arsenal completo para que puedas trabajar, ¿ok? ¿Qué puedo decir yo de esto? En terapia de respuesta espiritual tú limpias, por ejemplo, todo, absolutamente todo, lo bueno, lo bonito, lo malo, lo feo, limpias y le dejas en un plano neutral para que energías positivas, en este caso de más alta vibración, comiencen a activarse en el espacio. No puedes tener a veces mucha información en el caso de entidades. En terapia de respuesta coges, limpias, sacas todo y se acabó. En cambio en Access tú sí puedes tener o entablas una conexión directa para saber un poco más de historia, de cómo así, de qué está pasando, por qué esta entidad está acá, qué puedes hacer, si tiene un mensaje para ti, si tiene un mensaje para alguien más. Entonces, en este caso, en la terapia de respuesta espiritual no tienes muchos datos en sí como técnica. Lógicamente puedes hacer preguntas, utilizar tu intuición, pero es un método que sí necesita un orden, una guía, una secuencia de las cosas que vas haciendo. ¿Ok?
Pero fuera de eso, que es mi punto de vista, lógicamente, te digo, fuera de eso me parece que es una técnica enorme y completa para trabajar en el tema de armonización de espacios. De hecho, es la que yo más uso porque ya tengo más o menos como casi 10 años usando esta técnica. Así que la sigo usando y la seguiré usando porque me parece igual que tiene una información y un nivel de conciencia desde la creación de esta técnica hasta todo lo que se sigue expandiendo. A pesar de que la persona que la creó ya no está en este plano físico, pero la técnica sigue creciendo. No sé cómo explicarte, pero sigue actualizándose al nivel de las cosas que están sucediendo y los practicantes de esta técnica podemos irnos dando cuenta de eso. Ok, eso es lo que te puedo decir. Hacerte un resumen: limpiezas energéticas chamánicas, limpiezas energéticas de la nueva era, limpiezas por parte de representantes de iglesias o de religiones, en este caso judeocristianas, método Yuen, Access Consciousness y sus herramientas, y la terapia de respuesta espiritual. Finalmente, ¿qué es lo que hago yo? Actualmente utilizo mucho terapia de respuesta espiritual y también mucho Access Consciousness. Lógicamente, utilizo las técnicas por separado, que es el modo de honrar y respetar cada uno de los conocimientos. Es decir, termino con la una, empiezo con la otra. No las mezclo, que incluso es mi recomendación en todas las técnicas que tú hagas. No las mezcles, haz las partes necesarias y los procesos necesarios de cada técnica. Es también una parte de honrar al creador de la técnica y a honrar ese enorme conocimiento que nos han dejado. Y el método Yuen, como te estoy diciendo, que estoy comenzando a implementarlo. A veces ha habido circunstancias en donde solo utilizo terapia de respuesta espiritual, en otros solo utilizo las herramientas de Access, y estoy comenzando a testear utilizando solo el tema de método Yuen. Pero vamos viendo cómo nos va con este último, ¿ok? Entonces, esa es mi recomendación, esas son mis técnicas, esas son las técnicas que yo conozco. Si conoces alguna más, déjame unos comentarios para ver si es que se me pasó o si es que no la conozco y la puedo conocer. Listo, entonces espero que sean de tu utilidad y vámonos con la siguiente parte de nuestro podcast que estamos implementando aquí, que es la pregunta del capítulo. Entonces, ¿cómo saber qué hago yo? ¿Cómo saber qué necesita mi espacio? ¿Cómo saber por dónde voy y toda la historia? Lo que yo te sugiero aquí es que hagas una pregunta y le hagas directamente al espacio cuando tú estés en un momento neutro. Neutro me refiero a que no estés en el corre-corre y tampoco que estés en un estado meditativo. Un estado neutro es donde estés tranquilo, relajado y puedas hacer cosas. Este estado yo lo llamo neutral y así que es el ideal para tú obtener información cuando estás preguntando. Y la pregunta vendría en este sentido: espacio, ¿qué método o técnica o persona requieres? Espacio, ¿qué método, técnica o persona requieres? ¿Cuál va a ser de mayor contribución y efectividad para ti? ¿Cuál va a ser de mayor contribución y efectividad para ti? Esa sería la pregunta que nosotros deberíamos hacer, y espera que te llegue, como siempre, una concienciación, en algún momento un comentario de alguien, o le encontraste a alguien en una página web, o qué sé yo, investigando y aparece por ahí el método, la técnica e incluso la persona que podría ayudarle a tu espacio. Pídele a tu espacio que lo busque. Espacio, ¿qué método o técnica requieres? Y cuál puede ser de mayor contribución y efectividad para ti. ¿Listo? Esa sería nuestra pregunta. Cuéntame cómo te va con esto también. Simplemente eso, hemos llegado al final de nuestro tercer capítulo. Espero que esto te guíe, esto sea una contribución en tu vida. Me olvidaba quizás nombrar un poco del tema del Feng Shui, de cómo utilizan ellos para limpiar el espacio. Me parece que es un método que no lo he descifrado yo, que no lo he visto muy práctico, que incluso no lo veo que tiene un nivel de profundidad bastante de lo que yo requiero. Entonces simplemente no lo he hecho. Sé que lo hacen en esta técnica también, pero de hecho no se lo emplea mucho. Más bien se recurre a otras cosas, a temas más como cultura que en sí como especificidad dentro del Feng Shui. Eso, querida, querido, te agradezco muchísimo por escucharme. Recuerda que si tú compartes este podcast con las personas que tú crees que puede ser una contribución,
Estás ayudándome de una forma inmensa, porque lo único que yo quiero hacer y lo único que pretendo es que estos conocimientos se expandan para que la gente tenga otros puntos de vista más de los que ya tiene. Ni siquiera para que tengan o que se alineen con mi punto de vista, pero me parece que mientras más puntos de vista tenemos nosotros en el mundo, más podemos enriquecernos y más podemos tomar de lo que nos ayuda y nos hace bien. Te mando un gran abrazo, te deseo lo mejor, mantente siempre fuerte, siempre flexible, fuerte para las cosas feas de la vida, que hay feas, fuerte para las dificultades, fuerte para evitar los problemas o para sortear los problemas o para enfrentar a los problemas, y flexible para tener varias posiciones, varios puntos de vista que te permitan obtener facilidad y resolución y gozo especialmente en la vida, para que vayas de una manera mucho más ligera, fuerte y flexible. Te mando un enorme abrazo, muchísimas bendiciones para ti. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Fuerte y flexible. Habitando espacios extraordinarios.